al espacio de la predicación, el estudio de la palabra. Una cordial bienvenida también a aquellos que están conectados por Zoom. Y es de gran gozo que estén los hermanos acá visitándonos y tener nuevamente a Cristina acá con nosotros. Quisiera comenzar este estudio con una pregunta. Una pregunta. Y la pregunta es, ¿por quién murió Cristo? ¿Por quién murió Cristo? ¿Qué fue lo que realmente sucedió en la cruz? ¿Qué fue lo que el Señor intentó lograr con su muerte? Hacer posible que cualquiera pudiese salvarse, pero sin asegurar la salvación de nadie en particular. Escuchen bien la pregunta que estoy haciendo porque es fundamental. Hacer posible que cualquiera pudiera salvarse, pero sin asegurar la salvación de nadie en particular, o salvar eficazmente a muchos. Voy a repetir. ¿Qué fue la intención de Cristo con la cual Él vino, murió en la cruz del Calvario? Fue para hacer posible que cualquiera tal vez pudiera salvarse. O Cristo vino al mundo, se hizo hombre, murió en la cruz para salvar eficazmente, infaliblemente a un grupo, a un gran grupo de personas. Es lo que trataré esta mañana de enseñar, o lo que el Espíritu Santo nos ayudará en esta mañana y estaremos tratando. Recordemos que cada fin de mes estamos tratando las doctrinas de la gracia. Y hoy vamos a estar entonces ocupados en lo que llaman la expiación limitada o la redención particular. Ahora, quiero que miren una imagen que hay en el televisor. Allí ven una flor. ¿Qué flor es esa? Eso es un tulipán. Es un tulipán. Un tulipán. Ahora, los reformadores tomaron esta flor como insignia para enseñar las doctrinas de la gracia, los 5 puntos fundamentales de las doctrinas de la gracia. ¿Por qué? Porque esta flor tiene una característica especial que tiene 5 pétalos y también decidieron conformar un acróstico con cada la flor para expresar las doctrinas de la gracia. Es por eso que ustedes allá ven la T, la U, la L, la I, está en inglés. No vamos a dar el sermón en inglés, tranquilo, no se preocupen, va en español. Pero entonces cada letra significa una doctrina de la gracia o un punto fundamental de las doctrinas de la gracia. Entonces la T es depravación total humana, que ya la vimos en domingos, en meses anteriores. La segunda es la elección incondicional, que es la U. La tercera, que es la E, en la que estaremos ocupados el día de hoy, es expiación limitada. La cuarta es la I, allá pues en el acróstico, que es gracia irresistible. Y la última, que es la P, que es la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos. Pero entonces, regresemos nuevamente. ¿Por quién murió Cristo? ¿Acaso Cristo murió por todos los hombres? ¿Por toda la humanidad? Y quiero que empecemos a mirar, porque creo que tenemos que mirar el significado de lo que ocurrió realmente en la cruz del Calvario para poder entender un poco y tratar de resolver esta pregunta. Lo primero, ¿qué fue lo que ocurrió en la cruz? ¿Qué fue lo que ocurrió en la cruz? La muerte de Jesús bíblicamente es un sacrificio. O sea, que la muerte de Cristo fue sacrificial. Ahora, ¿qué es un sacrificio? ¿Qué es un sacrificio? ¿Qué es un sacrificio? Un sacrificio es una ofrenda o entrega voluntaria de algo o incluso de uno mismo.
de uno mismo. Quiero que me acompañen en sus Biblias a Juan 10 y vamos a mirar el verso 17 y 18. 17 y 18. Juan 10, versos 17 y 18. ¿Estamos todos ahí? Dice la palabra de Dios así. Por eso me ama el Padre. ¿Quién está hablando? Está hablando Jesús, ¿cierto? Por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es por eso que en la entrega sacrificial o la muerte es un sacrificio o es sacrificial la muerte de Cristo, porque Él da una ofrenda o hace una entrega voluntaria. Mire qué le está diciendo. Yo tengo poder para poner mi vida, ahora tengo poder también para volverla a tomar. Y es por eso que Él resucitó al tercer día. Nadie más ha hecho eso. Entonces, el sacrificio, la muerte de Cristo es sacrificial, sacrificial. Ahora, en los evangelios vemos una y otra vez que quisieron quitarle la vida a Cristo, quisieron quitarle la vida a Jesús, no. O sea, está relatado que querían matarlo, pero no fue en ese momento, fue en el momento que estaba estipulado en los decretos de Dios de que él iba a morir. Entonces, quisieron quitarle la vida muchas veces, pero la hora no había llegado. ¿Por qué? Porque él todavía no había de entregar propiamente su vida en sacrificio, en sacrificio. Pero la muerte de Cristo en la cruz no solo fue un sacrificio, o sea, no solo fue una entrega voluntaria de él mismo, sino que fue un sacrificio expiatorio. ¿Cómo así? Sí, expiar. Expiar es pagar por un delito cometido. Eso es expiar. Pagar por un delito cometido. ¿Cómo así? Ahora, el problema acá es que Jesús no cometió ningún delito. Entonces, ¿cómo así que él, en la muerte es un sacrificio expiatorio? Acompáñenme por favor a Lucas. Acompáñenme a Lucas. Capítulo 23. Lucas 23. Lucas 23. Lo interesante de todo esto es que la inocencia de Jesús no solo la dijo él o no solo la dijeron sus seguidores, la dijeron también los impíos, aquellos que no creían en Dios o que no creían en Jesús, como quién. Vamos a ver, Lucas 23, 14 y 15. Lucas 23, 14 y 15. Miren lo que sucede acá. Lo que sucede acá. Dice así la palabra de Dios. Les dijo, ¿quién está hablando acá? Está hablando Poncio Pilato, refiriéndose a los judíos que le habían llevado a Jesús y habían injuriado de él, habían dicho cosas que no eran, o habían dicho que en él había delito, dice. Les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole yo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello de lo que lo acusáis. ¿Qué está diciendo Pilato? Que no halló delito alguno. Y ni aun Herodes, porque yo os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. ¿Qué está diciendo Poncio Pilato? Yo no veo ningún delito. Yo no veo de lo que ustedes lo están acusando de que le haya cometido algún delito. Es más,
Yo lo remití a Herodes y Herodes tampoco vio algo con lo cual él fuese digno de muerte. Pero no solo él, estando él en la cruz con los ladrones en ese mismo capítulo, al verso 41, dice, están hablando los dos ladrones y le dice un ladrón al otro, nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Pero no solo los ladrones, el soldado, ahí más adelantico, en el verso 47, el soldado romano dice, verso 47 del capítulo 23, dice, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. O sea, verdaderamente en este hombre no se hallaba ninguna culpa, ningún delito. Ningún delito. Ahora, primera de Pedro 2:22 nos dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Entonces la pregunta es, si el sacrificio de Cristo es un sacrificio, si la muerte de Cristo es sacrificial, es un sacrificio expiatorio, pero expiar es pagar un delito, entonces, ¿qué está pagando Jesús si él no cometió ningún delito? No cometió ningún delito. Entonces, podríamos decir que él no tiene culpa, él no tiene delito, está pagando ¿qué? El pecado, él estaba pagando el pecado, se estaba entregando su vida por otros. O sea que la muerte de Cristo es un sacrificio expiatorio, pero al mismo tiempo es un sacrificio expiatorio y sustitutivo. Sustitutivo. ¿Cómo así? ¿Qué es un sustituto? Un sustituto es alguien que toma el lugar de otra persona. Eso es un sustituto. Alguien que toma el lugar de otra persona. Ahora, entonces, ¿qué decimos? Que expiar, él no estaba expiando sus pecados porque no tenía pecado. De hecho, la palabra de Dios en Hebreos dice que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces él estaba pagando la deuda o estaba expiando el pecado de otros. Ahora, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. La muerte. La paga del pecado es la muerte. Es por eso que Jesús murió, porque estaba pagando con su propia vida, o sea, con la muerte, la deuda que otros tenían con Dios. La deuda que otros tenían con Dios. Entonces, volvamos. La muerte de Cristo es un sacrificio expiatorio, sustitutivo, pero también trae otra cosa, y es propiciatorio. ¿Y qué es eso? ¿Qué es propiciar? Propiciar significa cubrir, cubrir. Entonces, ¿qué es lo que cubre el sacrificio de Cristo? El sacrificio de Cristo cubre el pecado, oiga bien, el pecado de la mirada de Dios. El pecado de la mirada de Dios. John Murray, un teólogo escocés, dice, el pecado suscita la ira de Dios. La ira de Dios. La venganza es la reacción de la santidad de Dios frente al pecado. Y el acto de cubrir el pecado hace que la ira de Dios sea removida. La propiciación presupone la ira y el desagrado de Dios. Y el propósito de la propiciación es quitar el desagrado de Dios. Entonces, volvemos. El sacrificio de Cristo es un sacrificio expiatorio. ¿Por qué es expiatorio? Porque está pagando la culpa de alguien. Es sustitutivo porque no está pagando la culpa de él porque él no ha hecho pecado, sino la culpa de otro. Pero no solamente eso, sino que es propiciatorio. O sea que lo que está haciendo Cristo
es cubrir el pecado de otros de la mirada de Dios, o sea, de la ira de Dios, de la ira de Dios. Entonces, hasta acá vamos bien entendiendo el sacrificio de Cristo para poder entender esta doctrina, ¿listo? Pero quiero que miremos algo también. ¿Qué es el infierno? ¿Qué es el infierno? Ahora, Edison, ¿por qué estás pasando del sacrificio de Cristo ahora a tocar qué es el infierno? William Henry dice, que es un teólogo y un comentarista, dice, el infierno es infierno porque Dios está allí en todo el poder de su ira. Dios está allí en todo el poder de su ira. Ahora, creemos, o algunos creen, que en el infierno el diablo está castigando a las personas que están en el infierno. Pues no es así. Bueno, algunos creen eso. Pero resulta que el diablo y los ángeles caídos están siendo castigados con algunos hombres. Con algunos hombres. Acompáñenme por favor a Mateo 25. Vamos a mirar la idea acá en Mateo 25. Mateo 25, versículo 41. Ahora, Jesús está acá hablando del juicio final, está hablando de una separación, de unos que él conoce, y mire lo que dice de estos. Entonces diré también a los de la izquierda, él separa a unos a la derecha y a otros a la izquierda, y les va a decir a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno separado. ¿Qué nos está diciendo esto frente al infierno? Bueno, primero, que es un lugar de juego, ¿cierto? Y segundo, que está preparado para los demonios, pero también está preparado para los hombres, porque él está separando a unos hombres y mujeres y les está diciendo que este lugar está preparado para el diablo y sus ángeles, o sea, sus demonios, pero también para los que están a la izquierda, o sea, para los hombres o mujeres. Acompáñenme en Apocalipsis, por favor, Apocalipsis 14. Ahora quiero que veamos esto para ahora redondear todo la idea y el argumento que les quiero presentar. Apocalipsis 14. Del 9 al 11, dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios. Y he aquí ha sido vaciado puro el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero. Y del Cordero. ¿Qué nos está diciendo entonces en tercer lugar este texto? Que es un lugar de tormento eterno, en el cual beberán la copa de la ira de Dios. Ahora, siempre que se habla del fuego, siempre que se habla del fuego, en la Biblia se habla del juicio de Dios. O sea, que allá será recibido el juicio de Dios, la ira de Dios. Deuteronomio nos muestra esto y el Salmo, Deuteronomio 32, 21 al 22 y el Salmo 11, 6 nos muestra precisamente esto. Se habla del fuego, se habla de la copa como la ira de Dios, la ira de Dios. Entonces, podemos concluir que el infierno es un lugar eterno donde van hombres y mujeres para estar bebiendo continuamente y sin reposo la copa de la ira de Dios. Estamos, el infierno es un lugar eterno donde van hombres y mujeres y va a estar también el diablo y sus demonios
para beber continuamente y sin reposo la copa de la ira de Dios. La copa de la ira de Dios. ¿Qué ocurrió en la cruz? ¿Qué ocurrió en la cruz también? Porque en la hora tercera todo se nubla, todo se nubla, todo se nubla y Cristo está diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado o por qué me has desamparado? ¿Qué está ocurriendo ahí? Está ocurriendo que la copa de la ira de Dios está siendo derramada sobre el Hijo porque Él está cubriendo, tomando el lugar, expiando los pecados de los hombres, de muchos, en ese lugar. Es por eso que Cristo sintió el abandono del Padre, porque Él estaba cargando por los pecados y estaba recibiendo la copa de la ira de Dios. Pero gloria a Dios que Él después dice, todo está consumado. Jesús bebió la copa de la ira de Dios completa, completa, completa. Si Dios bebió la ira de la copa de la ira completa de Dios, si Él ahí expió, fue el sustituto, propició, o sea, que cubrió el pecado de hombres y mujeres, la pregunta es, ¿puede todo el mundo? ¿Puede todo el mundo? Porque hay entonces un problema. Porque Apocalipsis me está hablando de que van a haber muchos hombres y muchas mujeres en el infierno. Él hizo ese sacrificio ahí por todos los hombres, por toda la humanidad. Vuelvo y retomo la idea de la pregunta. Él hizo ahí posible que cualquiera pudiese salvarse, pero sin asegurar la salvación de nadie en particular, porque van a haber unos en el infierno. Si fuese por todo el mundo, el infierno no existiría, o nadie iría al infierno, solamente el diablo y los ángeles. Pero me está hablando que habrán hombres y mujeres allí también. Allí también. Entonces, ¿por quién murió Cristo? Y hasta ahora ha sido casi que una introducción, porque ahora quiero que vamos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10. Este es el texto conocido como el buen pastor, Jesús el buen pastor. Ahora, Jesús está hablando acá de que Él es la puerta, de que Él es el buen pastor y que hay unas ovejas. Entonces la pregunta es, ¿por quién murió Cristo? ¿Por quién murió Cristo? Lo que nos deja ver el texto, y a continuación lo vamos a mirar, es que hay unas ovejas que le oyen la voz a Cristo y que le siguen, pero le siguen, oyen su voz porque le pertenecen por derecho propio, por derecho propio. Vamos a leer a partir del versículo 2. Versículo 2. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero, las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, escuchen bien lo que estoy asentando, propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Entonces, vemos acá unas ovejas que escuchan la voz del que las llama. El que las llama por su nombre
y que a él le pertenecen, porque dice, todas las propias van delante, él va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, porque conocen su voz. Ahora, no es que las ovejas creyeron y escucharon la voz de él, es que ellas creyeron y escuchan su voz y le siguen porque ellas le pertenecen. Le pertenecen. ¿Cómo así que le pertenecen? ¿Y quiénes son esas ovejas? Acompáñenme a Hechos 18:9. Pero por favor, señalen que vamos a estar mirando el capítulo 10 de Juan, déjelo ahí separadito, y vamos por favor a Hechos 18. Nueve y 10. Pablo estaba en Corintio, había tenido muchos problemas allí, estaba un poco, podría decir, desanimado o con mucha tribulación, a lo cual tiene una visión, dice el verso 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, ¿qué le dijo? No temas, sino habla y no calles. Ahora, Pablo, por qué no debes de temer y por qué debes de hablar y no callar? Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Cómo así? Pablo, no te desanimes, no temas, continúa, tienes que hablar. Habla, no calles. Nadie va a poner la mano sobre ti. Yo estoy contigo. No temas. Habla, porque acá hay muchas ovejas que me pertenecen. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ahora, ¿cómo es que todas esas ovejas llegaron a ser de Jesús? ¿Cómo es que él tiene muchas ovejas en todo lengua, tribu y nación? Volvamos a Juan 10. Entonces decimos a Juan 10. Y vamos a leer el verso 27 y 20, al 29. Verso 27 y 29. Dice, otra vez, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y me siguen. Mire el verso 29. No, el 28 también. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie me las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Cómo entonces es que estas ovejas llegan a ser de Cristo? Mire, las ovejas son dadas por el Padre como un regalo a Cristo. Como un regalo a Cristo. Mi Padre, ¿qué me las dio? ¿Y cuándo se las dio? Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, llegaron a ser de Cristo porque es un regalo del Padre para Cristo. Ahora, ¿usted ha llegado a pensar en eso?
en que usted y yo somos un regalo del Padre para Cristo. Sigamos con el argumento. Vamos a Juan 6. Ahí mismo, unas hojitas atrás, Evangelio de Juan. No pierdan de vista nuevamente el 10. Capítulo 6, versículos 35. Versículo 35 dice así: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué está diciendo Cristo? Que Él es el pan de vida y que vengan a Él, ven a mí, cree en mí, no tendrás jamás sed. Pero mire lo que dice el verso 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da. ¿Están viendo otra vez? ¿Cómo es que esas ovejas llegaron a ser de Cristo? Porque el Padre se las dio. Porque el Padre se las dio. Acompáñenme ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. Versículos 6. Dice así. Esta es conocida como la oración sumo sacerdotal de Jesucristo. Él estaba orando por sus discípulos y dice, versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Ahora, acá está diciendo, he manifestado tu nombre a todos los hombres de todo el mundo que tú me diste. No, está diciendo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo tú me diste. Ahora, tú me los diste porque eran tuyos y me los diste. Y he guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas me has dado, que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado a ellos y ellos las recibieron. Y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y que han creído que tú me enviaste. Ahora, yo ruego por ellos, oiga bien, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo. ¿Se están escuchando? Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, nuevamente, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición que está para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborrece, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora mire lo especial de este verso. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Porque ellos, yo me santifico a sí mismo para que también ellos
se santifiquen en su verdad. Y mire el verso 20. Mas no ruego solamente por estos. ¿Por cuáles? Por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Eso nos incluye a usted y a mí. Nos incluye a usted y a mí. Eso nos hace ovejas que oyen la voz de Dios, que lo siguen a usted y a mí. Mire, él estaba pensando, no solo el Padre estaba pensando desde antes de la fundación del mundo, sino que Cristo cuando estaba acá orando estaba pensando en usted y en mí. Lo tenía, usted y yo estábamos en la mente de Cristo ahí. No te oro solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Por la palabra de ellos. Ahora, yo quiero, hermanos, que su corazón se llene de gozo al saber que usted y yo fuimos dados como un regalo para Cristo. Que usted y yo somos ovejas de Cristo. Entonces vuelve la pregunta, ¿por quién murió Cristo? Vemos acá que está hablando del mundo, del mundo. No oro por el mundo, sino por estos. No oro solo por estos, sino por los que han de creer por la palabra de estos, por los que son ovejas que hay en otro redil. Vamos al capítulo 10 nuevamente. Mire el verso 16 del capítulo 10. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cómo así? Miremos los tiempos de este versículo. También tengo, tiempo presente. También tengo. Ahora, ¿qué tienes, Jesús? Otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Tiempo futuro, ¿cierto? Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿A qué se estaba refiriendo entonces? No solo los judíos que creían en Jesucristo, o no solo habían unas ovejas dentro de los judíos, sino que habían unas ovejas que él tenía presente, que él habría de traer de toda lengua, tribu y nación. De toda lengua, tribu y nación. Que nos incluía a los colombianos que vivimos en Medellín, que estamos acá reunidos, pero a todos los colombianos. A todos los colombianos. Quiero seguir entonces argumentando lo que les he venido diciendo. Y para que vamos concluyendo entonces frente a lo que el Señor nos está enseñando hoy. Entonces vemos que hay unas ovejas. Esas ovejas tienen una identidad. ¿Cuál es esa identidad? O sea, que oyen la voz de Cristo y que lo siguen. ¿Cierto? Ahora, ¿por qué lo hacen? Porque le pertenecen a Cristo. Le pertenecen a Cristo. Pero quiero que miremos también que Cristo es el buen pastor que ama a sus ovejas y da la vida por ellas. Cristo es el buen pastor que ama a sus ovejas y da la vida por ellas. Da la vida por ellas. Y volvemos entonces a leer el versículo 17. Nadie me la quita. Perdón, el 17. Por eso me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida
para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo y tengo poder para ponerla, como también tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cristo da la vida, pone su vida, presenta el sacrificio expiatorio, sustitutivo, propiciatorio por sus ovejas, no por todo el mundo, no por todo el mundo. Isaías 53, vamos a Isaías 53. Esto tan conocido, muy conocido por todos. Creo que tenemos el verso del 4 al 6. Dice así la palabra de Dios. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz. Entonces recuerden bien, él propició, o sea, cubrió nuestro pecado. ¿Lo cubrió de qué? De la mirada santa de Dios, de nuestro Padre Dios. Y con el castigo de él dio paz. Lo que dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El pecado de todos nosotros. Ahora, Cristo muere para dar la vida por sus ovejas en Palestina. Y el texto, Juan 10 lo trata también, dice que él no es asalariado, que es el dueño de las ovejas y que el dueño da la vida por las ovejas. Cuando habla de esto, habla de que había pastores que eran dueños, había pastores que les pagaban para que cuidaran las ovejas. Entonces, en el Misna, el pastor asalariado, o sea, que le pagaban para cuidar las ovejas, decía que si venía un lobo o un oso, él tenía que dar la vida por las ovejas. Pero si venían dos lobos o dos osos, se daba por sentado de que ya no había nada que hacer, entonces él podía salir huyendo y ellos podían acabar con las ovejas. Ahora, Jesús no es asalariado, Jesús da su propia vida porque ama a sus ovejas y está dispuesto a dar la vida por su. Ahora, pensemos en esto. ¿Qué sucede con un redil de ovejas al cual llega un lobo, un oso y mata su pastor? O sea, es un redil que se dispersa, está perdido. Sálvese quien pueda, ¿cierto? Corra, la oveja que más corra. Lo interesante de todo esto es que Cristo precisamente dio la vida no para que estuviésemos perdidos, no para que las ovejas estuviesen perdidas, sino más bien para darle vida a las ovejas. Porque Él fue molido por nuestros pecados y Él cargó el pecado de nosotros en la cruz. Ahora, todos tenemos historias que contar de cómo llegamos a el Señor, ¿cierto? Porque hay un solo camino y ese es Cristo, ¿cierto? Pero hay muchos caminos de cómo llegar a Cristo. Porque cada uno tenemos una historia. ¿Cómo fue que realmente usted escuchó la voz del pastor? De diferentes maneras. De hecho, escuchaba que una vez una persona que estaba presa, estaba encarcelada, que era drogadicto, le regalaron una Biblia.
Hay algunas Biblias, no sé, ya casi no se ven, pero hay algunas Biblias que salían antes que las hojitas eran todas delgaditas, como de papel mantequilla. Pues resulta que este hombre cuenta que él encontró en esa Biblia la herramienta para poder armar su droga y fumarse. A lo cual él dice, me fumé Mateo, me fumé Marcos, me fumé Lucas, y cierto día llegué a Juan y comencé a leer a Juan. Y en Juan vi al buen pastor. Entonces todos tenemos muchas historias de cómo llegamos a los pies del Señor. Usted y yo fuimos dados al Hijo por el Padre desde antes de la fundación del mundo, pero hay un día y un lugar en el cual usted escuchó la voz del buen pastor y le siguió, porque le pertenecíamos a él y porque él había dado la vida por nosotros, la vida por nosotros. Quiero que miremos un último texto y es Efesios 5, 24. Acompáñenme a Efesios 5, 24. Efesios 5, 24. Este es el texto que el Espíritu Santo está dando instrucciones o una vida práctica a los creyentes, a lo cual se dirige a los maridos y dice, maridos, amad a vuestras mujeres, pero hace una comparación. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Ahora, pregunta, nosotros como pastores, el pastor Oscar, mi persona, el hermano Freddy y todos los hombres creyentes que hay aquí, estamos llamados a amar a las mujeres que hay acá, a nuestras hermanas en Cristo, ¿estamos llamadas a amarlas? Sí, claro, estamos llamadas a amarlas. Ahora, pregunta, Edison está llamado a amarlas a ustedes mujeres como yo amo a mi esposa. No, es un amor distinto. De hecho, si yo amara a una mujer como amo a mi esposa, lo llama adulterio. O sea, yo estoy llamado a amar a las mujeres, a mis hermanas, con el amor de Cristo, pero estoy llamado a amar a mi esposa con un amor totalmente distinto. Entonces, ¿será que Cristo ama a los seres humanos con el mismo amor que ama a la iglesia? O sea, ese es el argumento que está dando acá la escritura. El amor que Cristo tiene por usted y por mí es distinto al amor que tiene por toda la humanidad. Es por eso que Él murió por sus ovejas, no por todo el mundo. Pero entonces hay un pequeño problema. Acompáñenme por favor a Juan 2:2. Porque hay personas entonces que creen que Cristo murió por toda la humanidad, que lo que Él hizo allá fue por toda la humanidad y que Él dio la vida para que fuese posible de que todos se salvaran, pero sin garantizar de que se salvaran. Algo así como, se lo voy a poner algo así. Es como si Cristo con su muerte hubiese hecho un puente en la mitad de un río muy grande, un puente, pero Él con su muerte solo hizo la mitad del puente. A partir de esa otra mitad, mire usted qué hace, tírese y trate de salvarse. Es más o menos lo que diríamos que lo podríamos ilustrar a lo que creen las personas que creen que Cristo murió por todo el mundo. No, Cristo murió para hacer un puente completo para que usted y yo pasáramos por ahí y no cayéramos al río. Él no hizo solo la mitad del puente y de ahí para allá depende de usted. No,
Él murió eficazmente para darle vida a sus ovejas y para entregárselas nuevamente al Padre. Padre, aquí te presento una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, por la cual yo he muerto en la cruz. Pero ¿qué hacer con textos como estos? Primera de Juan 2:2, a la cual ellos se apoyan para decir que Cristo murió por toda la humanidad. Mire lo que dice esto. Y él, ¿quién es él? Cristo. Es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Edison, pero lo que está diciendo este texto es muy distinto a lo que está diciendo usted. Bueno, recuerden que un texto sacado del contexto es un pretexto y es mala interpretación. No podemos interpretar acá que cuando está hablando de todo el mundo se está refiriendo a todas las personas que habitan sobre la faz de la tierra, hombres y mujeres sin distinción. No, no se está refiriendo. Supongamos que usted es invitado a una fiesta y a usted le preguntan, en ese momento que usted está en la fiesta, a usted lo llaman y entonces usted le preguntan, ve, ¿y qué están haciendo? Hermano, todo el mundo está comiendo. Se está refiriendo usted a que todas las personas sobre la faz de la tierra en ese mismo momento están comiendo. No. Todas las personas que hay en ese recinto, en ese lugar, se refiere como todo el mundo. Ahora, acá hay que entender que Juan está hablando cuando dice la propiciación por nuestros pecados, se está refiriendo a los judíos, nuestros pecados, a los que primeramente fue dirigida la carta. Y dice, y también los pecados de todo el mundo, se está refiriendo a que la expiación de Cristo fue hecha para todas sus ovejas que no están en el rebaño de los judíos, que están por todo el mundo, que son de toda raza, lengua, tribu y nación, pero no todos los seres humanos, hombres y mujeres que están sobre la tierra. Entonces tenemos que tener bien claro esto, porque Él no murió por todos los hombres. Él murió por las ovejas que el Padre Dios le dio desde antes de la fundación del mundo para que fuesen salvadas eficazmente por su sacrificio perfecto una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Se nos acaba el tiempo y quiero terminar. ¿Qué entonces nos lleva esta doctrina? Porque pueden haber varias cosas. Una es, usted llegar a pensar, bueno, yo soy oveja porque yo le creo y yo le sigo y no tengo ninguna responsabilidad porque pues él ya desde antes de la fundación del mundo me entregó al Padre y yo ya soy salva por siempre. Y eso te lleve a llevar una vida totalmente distinta a lo que dice la palabra. Pues déjeme decirle que si usted está pensando de esa forma, pues usted no es una oveja. Porque la oveja de Cristo oye su voz y le sigue. Eso implica ¿qué? Obediencia. 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 Pero quiero llevarlos a Romanos 35, a usted, iglesia. Porque esto nos tiene que dar una seguridad, una esperanza, afirmar nuestra fe en Cristo. Romanos 8. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada?
como está escrito, a causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Ahora, ¿por qué? ¿Porque usted es un teso y puede pasar esas pruebas así? No, por medio de aquel que nos amó, por medio del buen pastor que está con usted y conmigo, que nos lleva, que va delante de nosotros. Nada nos puede separar del amor de Cristo. No puedes interpretar el amor de Cristo en torno de lo que te sucede. Debes de interpretar lo que te sucede en torno al amor de Cristo. En torno al amor de Cristo. Él es el buen pastor, Él te ama y ha entregado tu vida por ti. Y no hay nada que nos pueda separar de ese amor. Edison, eso está bien, eso nos da seguridad. Gracias Dios por eso. Pero tenemos que llevar eso a nuestra vida práctica. Entonces quiero ahora que pienses, cada vez que pienses en la muerte de Cristo, pienses en que tú fuiste un regalo entregado a Él y que Él murió por ti. Y eso te debe llevar a una vida práctica. Nada nos sirve tener ese conocimiento, sentirnos seguros si no actuamos, si nuestra voluntad no es movida a ser cada día más como Él es. Es por eso que usted debe de pensar, muchos cuando comienza el año nos hacemos retos, resoluciones. Usted quizás puede estar pensando, que yo lo he pensado, bueno, ¿cómo ser un mejor marido? ¿Cómo ser un mejor marido? Ah, bueno, yo debo de ser un mejor marido, pues porque la esposa que tengo es una muy buena esposa, porque yo tengo que darle ejemplo a mis hijos, porque mi esposa se lo merece. Piensa en Cristo, en que Cristo murió por ti. Regresemos nuevamente a Efesios 5. Efesios 5. Porque resulta que Efesios nos muestra precisamente una vida práctica, una vida práctica del Evangelio y una vida práctica de estas doctrinas que nos dan seguridad, que nos afirman nuestra fe, pero debemos llevarla a actuar. Entonces, yo debo de ser un buen marido. ¿Por qué? Porque Cristo murió por mí. Dice, maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así como Cristo murió por mí, yo debo de entregar mi vida por mi esposa como Él entregó la vida por la iglesia. Ah, pero entonces eso exime a las mujeres de toda responsabilidad. Verso 22. Casadas, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Por qué? Porque Él murió por ti y porque Él murió en sujeción al Padre. ¿Quieres ser una mejor esposa? Sujétate a tu esposo como si te estuvieses sujetando al Señor, así como Él se sujetó al Padre y fue a morir. Hijos, ¿qué de ustedes? ¿Qué de los jóvenes que hay acá? ¿Qué de los jóvenes? Dice, honrad a todo a vuestros padres. Y es un mandamiento con promesa. Tu lámpara no se apagará. ¿Por qué lo haces? Porque Cristo murió por ti. Porque Él obedeció, honró y se sujetó al Padre hasta la muerte. Recuerda, ¿por quién murió Cristo? Por ti. Y eso te debe llevar. Quizás quieres ser más generoso. Yo quiero ser más generoso. Yo quiero ofrendar con más generosidad en la iglesia. Yo quiero que la iglesia crezca. Quiero ser más generoso. Tener este mismo sentir que Cristo tuvo, que siendo Dios se hizo pobre. ¿Para qué? Para que en todo fuésemos enriquecidos.
¿Por qué quieres ser más generoso? Porque Cristo se hizo hombre, Él murió, se hizo pobre para hacerte rico. Quizás tú eres una persona que te, te duele o te da mucha dificultad perdonar. Mira la cruz. ¿Habrá alguna cosa que tú no puedas perdonar o que sea tan grande para no perdonar? Cristo perdonó todos nuestros pecados. Y así quiero que vivan la vida cristiana, preguntándose cada día, Cristo murió por mí, yo soy un regalo dado al Padre, dado del Padre a Cristo. Y eso me debe llevar a vivir una vida conforme al llamado que Él nos hizo. ¿Cuál llamado? Te llamó por tu nombre y te dijo, sígueme, oye mi voz, eres mi oveja. Pero entonces, solamente este texto es para los creyentes. ¿Qué entonces de aquellos que quizás están acá o luego mirarán este video por YouTube o por alguna plataforma? ¿Acaso no es para ellos? Usted puede tomar hoy una alternativa o una decisión. Usted simplemente decir, ah, sí, ve, yo por eso es que no creo. Es que yo no soy de las ovejas del Señor. Por eso es que yo no creo y yo no escucho la voz de Él y a mí eso me raya y yo no soy capaz. No, no puede ser una disculpa. Él dice, todo el que esté cansado y fatigado, venga a mí. Yo soy el pan de vida y el que viene a mí no lo echaré fuera. Usted no puede estar pensando que usted no es una oveja o estarse preguntando, ¿yo soy una oveja o no soy una oveja? No. Cristo te provee hoy la posibilidad de que Él mismo, no tú, Él mismo, te dé hoy tanto la fe como el arrepentimiento para que escuches la voz del buen pastor. Entonces, tú hoy tienes que estar pensando, es en Señor, yo quiero ser de las ovejas de tu redil, de esas ovejas que tú viniste a rescatar. Dame por favor la convicción de creer en ti. De lo contrario, hermanos, también les mostré el infierno. De lo contrario, amigos, también les mostré el infierno. Un lugar de tormento eterno donde beberán la copa de la ira de Dios sin descanso. Por eso hoy, ven a Cristo, al buen pastor que dio la vida por sus ovejas. Vamos a orar. Señor, Padre Santo, Dios eterno, glorioso y todopoderoso, qué gozo y alegría es saber que estábamos en tu mente desde antes de la fundación del mundo y que permitiste, Señor, que Cristo muriese ahí en la cruz y presentara un sacrificio perfecto, eficaz, una vez y para siempre, para el perdón de nuestros pecados. Gracias porque no merecíamos, sino estar ahí pagando por lo que habíamos hecho. Pero la sangre de Cristo cubrió nuestro pecado, lo borró y lo pagó porque pagó la deuda. Gracias, Señor. Gracias por llamarnos ovejas tuyas, ovejas tuyas. Tu palabra también dice que los que no creen es porque no son de tus ovejas. Pero Señor, hemos creído al anuncio del Evangelio porque te pertenecemos y te damos gracias. Oro también por aquellos que han de creer por la locura de la predicación, para que los traigas a tu redil y sean también de tus ovejas, Señor. Te los encomiendo en tus benditas y santas manos e imploramos y suplicamos por ellos, Señor. Gracias, Señor, por ser un Dios
eterno, inmutable, todopoderoso y soberano, y a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.